Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Agradezco el que hayan nuevamente participado en la segunda clase. Esta vez soy yo el que les doy la bienvenida. La vez pasada fue Muriel, que es la encargada de comunicaciones de FOJUC. Yo soy Pablo Rodríguez Arias, soy director ejecutivo de la Asociación de Consumidores FOJUC. Y les doy la bienvenida a esta segunda clase que tiene como objeto discutir respecto desde los extremos, desde la libertad económica hasta la centralización económica, todo esto en el marco del debate que se está dando por una nueva constitución para Chile, pero también dentro de nuestras personas que están participando tenemos personas de otros países, por lo cual también agradecemos eso y tratamos de dar mayor amplitud a la discusión. Esta clase se va a grabar, por lo cual después las personas que quieren compartir o quieren volver a ver el contenido va a estar disponible a través de nuestras redes sociales. Desde ya lo que les pido es que en la medida que el expositor o expositora esté hablando podamos apagar el micrófono para que así no se crucen audios y así se escuche una sola persona y no haya distracciones. Que cualquier pregunta que puedan ir haciendo la pueden hacer al final a través de su cámara y voz o la pueden anotar en el chat para que después al final yo pueda leer la pregunta a la expositora. La expositora de hoy es Marjorie Paredes Dinamarca. Ella es abogada de la Universidad de Concepción y también es consejera del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores que establece la Ley 19.496. Y también también es destacada por participar en algunos juicios en temas de consumo. ¿Ya? Desde ya les digo, aunque ella también les va a explicar, que tuvimos problemas técnicos, por eso empezamos un poco más, y la cámara de Marjorie no está funcionando, por lo cual ella va a través de voz y su presentación va a hacer la clase, y también cualquier cosa yo también voy a estar pendiente para que ustedes puedan. Así que Marjorie, o Mayo, mejor dicho, como le decimos todos, te dejo la palabra y muchas gracias hoy a los que están presentes. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, no hay mucho más que agregar. Soy Marjorie Paredes. Hoy día les voy a presentar la clase de libertad económica o centralización económica a modo de pregunta. ¿La pueden ver ya la clase? ¿Se está viendo bien? No sé, ¿está viendo? Pablo, No se ¿se está ve viendo. bien? ¿No se ¿Sí? está viendo? ¿Se ve? No, aún no. Ya, Aún no. espérame. Parece que hoy Estamos no con problemas, disculpen. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, ahora se ve la imagen. Adelante, Mayo. Ya. Entonces, como le iba diciendo, disculpen por los inconvenientes técnicos, la cámara del computador falló, así que solo escucharán mi voz. Como les venía diciendo, mi nombre es Marjorie Paredes, yo soy abogada y hoy les voy a hablar de la libertad económica o la centralización económica, esto en alusión al debate constitucional que se está llevando a cabo en Chile, como bien dijo Pablo, a fin de que todos encuentren herramientas básicas para votar en el próximo plebiscito a realizarse el 25 de octubre. ¿Por qué nos centramos en la libertad económica o en la centralización económica? Es porque estos representan los dos sistemas económicos principales y a la vez opuestos que se han estudiado a lo largo de los siglos. Voy a partir haciendo un pequeño nexo con la clase anterior, pues ahí aprendieron qué era un sistema económico. Pues según el economista estadounidense Morris Bernstein, un sistema económico es un conjunto de esquemas de organización, cuyo objetivo es responder a preguntas fundamentales acerca de qué, cuándo, cómo y para quién producir. En cambio, el régimen económico es el conjunto de reglas que, en el seno de un sistema económico dado, rigen actividades económicas de los hombres, es decir, sus hechos y acciones en materia de producción y cambio. Para que entiendan la diferencia, la libertad, o sea, el sistema económico, perdón, sería la teoría de la economía, en cambio, el régimen económico sería cómo se regula en la práctica la actividad económica en un determinado país. ¿Ya? Eso es lo que aprendieron en la clase anterior respecto de lo que yo les voy a hablar.
Hoy voy a, como ya les dije, voy a hablar de eso, voy a hablar del liberalismo económico y de la economía centralizada, voy a hacer un pequeño análisis de la Constitución de 1980 en relación a estos sistemas económicos, voy a presentar algunas conclusiones y luego abriremos el espacio para las preguntas y el debate. ¿Ya? Ahí está el repaso de la clase anterior, que como les decía, la diferencia principal entre sistema y régimen es que uno es la teoría y otro es la práctica. Entonces, tenemos que un sistema económico, entonces, es un conjunto de acciones que contribuyen a la situación económica y de una sociedad y el desarrollo de la misma. Se realizan actividades económicas para ir generando así dinero y asimismo impuestos. Y tal como el nombre de la clase le indica, los principales sistemas económicos son el liberalismo, libertad económica, o también conocido como el capitalismo, y la economía centralizada o planificada. ¿Ya? Ambos sistemas hay que decir que son contrapuestos y forman parte de todas las teorías económicas que se han seguido elaborando a lo largo de los siglos. ¿Por qué digo a lo largo de los siglos? Porque las primeras teorías económicas, tal y como las conocemos, aparecieron con la Ilustración. ¿Ya? Eso desde un punto de vista histórico. Entonces tenemos de eso desde un punto de vista histórico. ¿Qué es el liberalismo económico? El liberalismo económico es una teoría económica, como ya lo había dicho, que es derivada del liberalismo político. Ya surgía durante la Ilustración en el siglo XVIII, que afirma que la economía da mejores resultados para la sociedad en su conjunto cuando no hay intervención del Estado. Esto siempre tenganlo muy presente. Tal como dice la diapositiva, el padre del liberalismo económico, Adam Smith, escribió en 1976 que él sostenía que el mercado se regula a sí mismo mediante una mano invisible, que regula la economía y las fuerzas de la oferta y la demanda. El Estado entonces solamente debe intervenir como defensor de esta libertad económica. Entonces, esta teoría, la teoría del liberalismo económico, supone que la actividad económica se seguirá por la producción o el consumo de aquello que el precio haga más atractivo, sin interferencias del Estado o de coaliciones de grandes intereses que impidan el funcionamiento del mercado libre. De esta manera, la abundancia o la escasez de un producto o servicio se estimula o retrae respecto de su consumo o producción, obteniéndose de esta forma la espontánea autorregulación del mercado. Esta institución del mercado se presupone de existencia natural y respondería al libre juego de oferta y demanda, que es el que siempre escuchamos en los distintos medios. En cuanto a la libertad económica, está definida por la fundación de Heritage Foundation, que creó el índice de libertad económica. Ellos dicen que la libertad económica es un derecho fundamental, que todo ser humano tiene el derecho propio de controlar su trabajo y su propiedad, que en una economía libre, los individuos serían libres de trabajar, producir, consumir e invertir como ellos decidan. Asimismo, Milton Friedman, que es Premio Nobel de Economía, nos dice que la historia demuestra que el capitalismo o la libertad económica es una condición necesaria para la libertad humana, pero no es una condición suficiente. Es decir, la libertad económica no garantiza la libertad integral del ser humano. Sin embargo, que no se puede llegar realmente a ser libre si no se goza de libertad económica. ¿Ya? Sin embargo, a todo esto se habla mucho de la libertad y que los individuos serían libres de hacer y decidir respecto de su actividad económica sin intervención alguna del Estado. Pero se le critica principalmente porque, que serían las principales críticas de este sistema económico, porque constata que solo los agentes económicos que se adaptan a las condiciones del mercado sobrevivirían a la competencia. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un sistema depredador, donde el más fuerte le gana al más débil, donde el que puede competir solamente sobreviviría y que podría adaptarse a los cambios del mercado, como por ejemplo a la modernización, a la adquisición de maquinaria nueva. Por lo tanto, los trabajadores que solo disponen de su fuerza de trabajo no podrían disponer ni de capital ni de tierra, porque ellos solamente conseguirían lo necesario para subsistir. ¿Ya? A esto, Rosa de Luxemburgo lo definió, dijo irónicamente que el liberalismo económico era la zorra libre en el gallinero libre. Como contrapartida tenemos una economía centralizada,
¿Por qué no hablamos de marxismo, comunismo, socialismo, que son términos que generalmente la gente contrapone al término liberalismo económico? Porque tanto los términos como socialismo y comunismo o marxismo tienen un origen en Karl Marx, que es un economista, que si bien él planteó su teoría económica y habló sobre estos términos, no tiene nada que ver con una economía centralizada. ¿Por qué? Porque Karl Marx en ningún momento consideró la actividad estatal dentro de sus presupuestos. Él partió diciendo que el capital era necesario para el desarrollo de los pueblos, porque permitiría el desarrollo económico. Luego se avanzaría a un Estado socialista, donde a igual trabajo, igual paga, y luego se avanzaría al ideal comunista, que a cada uno se le entregaría todo lo necesario para cubrir sus necesidades. Pero en ningún momento Karl Marx, y hago hincapié en esto, en ningún momento Karl Marx consideró una regulación estatal, ni siquiera consideró el poder que podría ejercer el Estado para regular la actividad económica. Yo hago hincapié en esto precisamente porque hoy en día se escucha mucho que la nueva constitución o eventual nueva constitución podría ser comunista, marxista, socialista, y en realidad esos términos no tienen nada que ver con el sistema económico propiamente tal. Bueno, aclarado la terminología, decimos que la economía planificada es un sistema económico en que los elementos de la economía, como la mano de obra, el capital y los recursos naturales, están sujetos a control y regulación gubernamental. Esto está diseñado para lograr objetivos en un plan integral de desarrollo económico. Esto quiere decir que el Estado va a definir una estructura total de cómo se va a llevar a cabo la actividad económica dentro del país. En este caso es el Estado, el gobierno, el que toma las decisiones económicas, en lugar en que éstas se realicen mediante la interacción entre consumidores y empresas. Por eso decimos que esto es total y absolutamente contrapuesto al liberalismo económico. En el tipo de economías centralizadas, los precios están todos controlados. El gobierno establece planes para el futuro y la economía es manejada por burócratas. Pueden fallar, por tanto, a través del a través de este sistema será el gobierno el encargado de establecer un plan económico en el cual se analicen y tomen en cuenta todos los suministros, inversiones, salario, infraestructura y los métodos de producción. Entonces, en la economía planificada, las preguntas claves de economía sobre qué, cómo, cuándo y para quién producir, las resuelve el Estado. Y esa es la principal diferencia con el liberalismo económico. Entonces, las principales críticas que se plantean respecto de este sistema económico es que sus detractores dicen que los recursos son distribuidos de manera ineficiente, puesto que no se optimiza todo lo que se podría producir económicamente hablando, sino que solamente se produce lo que se necesita. Por lo tanto, sería ineficiente desde la perspectiva de que nadie podría acceder a más de lo que el Estado dijese. Que además que no hay incentivos que promuevan la innovación, ya que los proyectos serían mayormente financiados por el Estado. Se supone que esta idea de que el Estado regule absolutamente todo iría en desmedro de la innovación, porque nadie querría invertir y trabajar con el Estado, porque como regulan los precios estarían en situación de desventaja y tampoco podrían ellos participar en la regulación de los mismos. Tendría que aceptar el pago que les da el Estado. Y por último, que se genera una gran burocracia administrativa, lo cual retrasaría absolutamente todas las tomas de decisiones. Si bien esto de la burocracia siempre ha estado, no es tan propio solo de las economías centralizadas, pero sí, esto pasaría porque cada decisión que se tome debería seguir absolutamente todos los conductos regulares, cuestión que no está mal, pero sería engorroso en el sentido de que serían muchas personas las que tendrían que evaluar respecto de qué decisión se deberían tomar. En un paralelo sobre el liberalismo económico y la llamada economía centralizada tenemos, entonces, que se diferencian en los siguientes tópicos. Primero, en la decisión sobre los bienes de producción. En los sistemas de libre mercado es el individuo el que decide. Cualquier persona que cuente con los medios necesarios puede producir bienes y servicios si así lo desea. En cambio, en una economía planificada, el Estado decide la manera en que se consumen y producen los bienes y servicios. En cuanto a la oferta y la demanda,
En la economía de mercado, la demanda de bienes y servicios determina los precios a los que se ofertan sin intervención del Estado ni de ningún órgano regulador. En cambio, el sistema de libre mercado genera un gran nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque promueve grandes niveles de desigualdad social y además promueve la pobreza. ¿Por qué? Porque siempre el que tiene más va a poder adquirir más y el que tiene más va a poder invertir y desarrollar alguna empresa. Aún así, sostienen que igual dota de gran libertad social y económica a los individuos. ¿Por qué? Porque el que tiene los recursos va a poder invertirlos. En cambio, en la economía planificada, el valor de los productos es el resultado de la oferta y la demanda, aunque el Estado no interviene en la economía para que los bienes y servicios puedan ser adquiridos, aunque el Estado intervenga en la economía. Dice, porque la mayoría de las veces que interviene el Estado va a ser para que los precios bajen. Y específicamente es esto donde sus detractores hacen hincapié, porque dicen que podría llevar a situaciones en que la relación costo-beneficio no sea favorable para ellos, por lo tanto producir bienes y servicios ya no sería atractivo. Sin embargo, quienes están a favor de una economía más centralizada dicen que esta intervención del Estado genera una redistribución de la riqueza, que esta a su vez garantiza cierta equidad entre las personas, ¿ya? Y en cuanto a la intervención estatal, bueno, aquí la principal diferencia es que en el liberalismo económico son absolutamente los individuos quienes eligen, solamente el Estado se limita a garantizar las libertades y los derechos individuales, y en realidad su principal misión es vigilar que no se perturbe el buen funcionamiento del mercado. En cambio, en la economía planificada, el Estado interviene de manera activa en todo lo que tenga que ver con la planificación económica y los medios de producción. Ahora les voy a hablar un poco de cómo se desarrolla o cómo podemos ver estos sistemas económicos reflejados en la Constitución de 1980 para luego hacer un análisis de la perspectiva del consumidor, que es lo que nos atañe. En cuanto a la libertad económica, bueno, primero hay que señalar que las garantías constitucionales están reguladas en la Constitución bajo el título de los derechos y deberes constitucionales. Eso es en el capítulo 3, artículo 19 y siguientes. Bueno, en el artículo 19 se determinan los derechos humanos explícitamente protegidos y garantizados en nuestro país. Sin embargo, esto no quiere decir que los derechos que no estén regulados carezcan de protección jurídica, pues existen tratados internacionales que están vigentes, que están ratificados por Chile y se encuentran vigentes, que son igual de vinculantes que la legislación nacional. Hago hincapié en esto porque existen los llamados tratados internacionales que defienden derechos de segunda generación, donde se incluyen los derechos económicos, sociales y políticos. Y dentro de estos derechos se reconoce la igualdad ante la ley y la igualdad entre los agentes económicos para llevar a cabo una relación económica lo más equitativa posible. ¿Ya? Bueno, partiendo con este análisis, lo primero que hay que decir es que el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución establece la igualdad ante la ley. ¿Ya? Dice expresamente que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, en Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Es decir, ninguna ley o autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias, ¿ok? Eso está expresamente dicho en la Constitución. ¿Qué tiene que ver este enunciado con nosotros? Específicamente porque habla de la libertad que además, si hacemos una recapitulación, se mencionó dentro del liberalismo económico. Ellos, la palabra que más ocupan es libertad. El tema es que nuestra Constitución, y linkeándolo con los sistemas económicos, la que prima es la libertad de la empresa. Y cobra una especial importancia porque en la Constitución dice que todas las personas van a tener el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Y además, acto seguido, nos dice: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas
solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Entonces, por una parte, tenemos que nos garantiza una libertad de empresa casi absoluta, porque lo único que nos pide es respetar nuestro ordenamiento jurídico vigente, pero por otra parte, restringimos a la actividad económica que pueda desarrollar el Estado solamente a autorización mediante una ley de quórum calificado, que en Chile una ley de quórum calificado requiere la mayoría absoluta de los miembros, ya sea de los miembros del Congreso Nacional, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado. Rescato esto último porque en Chile el Estado no interviene, solamente interviene en la actividad económica cuando los individuos, ya sean personas naturales o económicas, son incapaces de satisfacer algún tipo de necesidad. Esto también lo linkeo un poco con la clase anterior, donde se habló de la subsidiariedad del Estado. Esto es, en el fondo, el Estado solamente va a intervenir en todo aquello en que los particulares no puedan solucionar o no puedan satisfacer, o las necesidades que los particulares no puedan satisfacer. También un ejemplo de esto, que se linkea con la libertad de empresa, al menos en nuestro país, se ve reflejado en el derecho a la educación y en el derecho a la salud, que si bien nuestra Constitución establece un pilar básico, o las pensiones, nuestra Constitución establece un pilar básico estatal, el cual protege y garantiza, pero sin embargo permite que las personas, los individuos, intervengan dentro de estas actividades llamadas por algunos esenciales. Digo por algunos porque hay personas que consideran que la salud, la educación y las pensiones no deberían tener algún tipo de mayor protección. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del empresario, tenemos que tiene garantizado el desarrollo de cualquier actividad que no sea contraria del derecho del orden público, y además que este derecho se encuentra protegido por el recurso de protección. ¿Qué significa esto? Que en caso de que un empresario o un proveedor vea vulnerado su derecho a la libertad de empresa, podría recurrir de protección. Eso significa, ¿qué significa que se pueda recurrir de protección? Es una tramitación más corta, que goza de preferencia para ver en la tabla de las cortes de apelaciones, y que además lo que hace es garantizar y defender estos derechos. Pero ¿qué pasa con el consumidor? ¿El consumidor está realmente en la Constitución? ¿Merece el consumidor estar en la Constitución? ¿Tiene estos mismos derechos? En base a todo lo que hemos conversado, o lo que ya les he señalado, podríamos decir que las personas o los individuos también son agentes económicos, porque gozan de libertad para determinarse y poder elegir cualquier bien o servicio que va a consumir, y además elegir al empresario proveedor a quien va a recurrir. El problema de esto es que tiene algunos matices, como por ejemplo, a nivel constitucional no existe una protección explícita de los derechos de los consumidores, pues si bien interactúan en el mercado como agentes económicos, no gozan de reconocimiento constitucional como tales, y quedan así en desventaja frente a su contraparte económica, que son el día las empresas, que como ya les dije anteriormente, gozan de amplia protección. Esta desventaja se ve reflejada, por ejemplo, y aquí les voy a citar algunas cosas de que por qué considero que están en desventaja. Es, por ejemplo, en la capacidad que tiene un consumidor de enfrentar judicialmente a una empresa, por ejemplo, de retail. Porque si bien el número 3 del artículo 19 establece que hay igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica, actualmente y en la práctica, los consumidores recurren a las corporaciones de asistencia judicial cuando no tienen recursos para contratar un abogado. El problema de esto es que si bien se les entrega defensa letrada, no todas las corporaciones de asistencia judicial que están a lo largo del país reciben y tramitan este tipo de causas. Por lo tanto, en aquellas localidades donde la corporación no tramita este tipo de causas, va a tener que verse en la obligación de contratar un abogado para que defienda sus derechos, con todo lo que esto implica. Esto también genera un problema porque muchas veces los consumidores dicen que no vale la pena ejercer una acción judicial
porque, por ejemplo, compraron algo de 10.000 pesos y el abogado les va a cobrar mucho más. Y también podrían también recurrir al Servicio Nacional del Consumidor, donde los consumidores básicamente presentan sus reclamos y sus funcionarios intervienen como mediadores. Aunque el Servicio Nacional del Consumidor no es un ente que vaya a regular o a resolver conflictos. Sí tiene dictámenes de interpretación de la ley del consumidor, pero son vinculantes en cuanto a lo que dicen, o sea, en el fondo en cuanto a lo que interpretan. Pero no pueden llegar y decirle a una empresa, por ejemplo, usted faltó a la ley del consumidor y deje de funcionar. Eso no es así. Y en general se dedican a resolver conflictos donde hay una gran cantidad de consumidores afectados. Hoy en día esto se implementa a través de los procesos voluntarios colectivos que lleva adelante CERNAC, y que son procesos largos, tediosos, donde no participa el consumidor final como cualquiera de nosotros, sino que en general participa CERNAC como ente mediador, la empresa, que generalmente son retail o holding, y un par de asociaciones de consumidores que en Chile las asociaciones, algunas cuentan con poder adquisitivo para contratar abogados y gente más instruida, pero otros llanamente solamente por un tema de recursos y de protección, solamente se dedican a la difusión de derechos, ¿ya? Otro problema que se puede mencionar es que es el consumidor final y no el productor o comerciante el que soporta el impuesto al valor agregado o IVA. ¿Por qué es un problema? Porque este tipo de impuestos representa una parte importante del presupuesto del Estado. Con esto se financian sus obligaciones económicas y sociales, pero aun cuando es el consumidor final el que paga y soporta esto y que aporta directamente al erario fiscal, no goza de igual protección respecto a sus derechos a nivel constitucional, porque hoy en día los derechos del consumidor están regulados, están establecidos y regulados en la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor, la Ley 19.496, pero no a nivel constitucional como sí lo es la empresa, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todo esto, existe alguna doctrina que dice que no es necesario que exista alguna protección constitucional de los derechos propios de los consumidores, pues la Constitución asegura a todas las personas el derecho a adquirir el dominio de toda clase de bienes y la protección del derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Y además dicen que al establecer estos dos derechos, es decir, el derecho a adquirir toda clase de bienes y la protección del derecho de propiedad, estaríamos englobando todo lo que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios, y que por lo tanto a través de esta regulación estaríamos protegidos. Y además consideran que otros derechos que están establecidos en la Ley 19.496 estarían también contenidos en otros numerandos del artículo 19 de la Constitución. A modo de ejemplo, les puedo decir que el artículo número 3, letra A de la ley en cuestión, establece el derecho a la libre elección de un bien y servicio, y se argumenta que en la Carta Fundamental esto estaría regulado en el número 21, pues la libertad de realizar actividades económicas es comprensiva del derecho del consumidor de procurarse de toda clase de bienes. Otro ejemplo sería que el artículo 3, letra B, la ley prescribe que el consumidor tiene derecho a una información veraz y oportuna sobre todos los bienes y servicios ofrecidos. Y esto se encontraría también regulado en el número 12 del artículo 19, al consagrar la libertad de emitir opiniones y de informar sin censura previa, o el artículo 3, letra C, que establece que los consumidores tienen derecho a no ser discriminados arbitrariamente por los proveedores. Esto también estaría, según esta gente, según la doctrina, que no considera que el consumidor tiene que llegar a la Constitución, estaría en el número 22, donde la Constitución aseguraría la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
Sin embargo, como consumidores en general, se considera que esta vinculación entre la Constitución y la Ley de Protección a los Consumidores sí podría existir, pero que resulta insuficiente, puesto que, como les decía anterior, la posibilidad que tiene un consumidor de acceder objetivamente a la protección de sus derechos se ve coartada por todas estas trabas que impone el sistema. Por lo tanto, a mi modo de parecer, si tenemos por una parte que se protege la libertad de empresa y se protege al empresario para ejercer todo tipo de actividad económica, también se debería proteger al consumidor respecto de la realización también de todo este tipo de actividad. Además, podemos mencionar, dentro también de estas desventajas que tiene el consumidor frente al proveedor empresario, que no es del todo cierto que el consumidor tenga libre elección de los bienes y servicios que vaya a consumir. ¿Por qué? Porque al menos acá se han dado los casos, al menos dos casos. Uno es en el campo de los servicios básicos de telecomunicaciones, porque si bien se asegura la plena libertad de elegir, es de público conocimiento que, aún habiendo varias compañías que prestan servicios de telefonía e internet, en algunos lugares no es posible elegir un proveedor a conveniencia del consumidor, pues no cuentan con el soporte técnico disponible para todas las regiones o para todas las regiones del país o para todos los sectores de alguna ciudad dentro del país. Esto significa que hay gente que se ve obligada a contratar una determinada compañía de telecomunicaciones, ya sea cable, internet o telefonía, porque no hay ninguna otra compañía que les preste el servicio hacia donde ellos viven. Por lo tanto, esto iría en oposición a esto de que el consumidor goza de plena libertad para elegir. Otro caso que se puede mencionar es que hay condominios que fueron cableados antes de ser entregados a su propietario final, ¿ya? Y esto obligaba a sus nuevos dueños a contratar con aquellas empresas con que la inmobiliaria había llegado a algún acuerdo. Si bien eso hoy en día se encuentra restringido, pues se tuvo que dictar una ley para establecer que al menos que cada condominio nuevo se cablee con 2 compañías. Esto solo rigió para los condominios nuevos. Este cambio en la legislación no contempló los condominios antiguos. Por lo tanto, tenemos muchos consumidores que tuvieron que seguir con con la empresa que les contrató desde siempre, porque no hay forma alguna de que puedan contratar alguna otra empresa por este problema técnico, aun cuando les convenga más otra. Desvirtuando todo esto de que la libertad en sí va tanto para la empresa o proveedor como para los consumidores. En cuanto al plebiscito del 25 de octubre, voy a hablar un poco de las opciones, voy a hablar de la responsabilidad que tenemos quienes vamos a votar, y posteriormente les voy a entregar una opinión muy personal que podemos debatir al final de esta clase. Las opciones para el plebiscito son, primero, apruebo o rechazo. ¿Qué significa cada una de ellas? La opción apruebo lo que quiere hacer es que cambiar la actual constitución por una nueva que sea redactada, por una nueva constitución que sea redactada o por una convención mixta que incluye a parlamentarios y ciudadanos, o por una convención constituyente que sería un ente constituyente, valga la redundancia, totalmente ciudadano. En cambio, la opción rechazo lo que quiere es mantener la constitución vigente, la de 1980, no queriendo alterar nada, o si bien se va a alterar algo, lo que proponen es que se haga por reformas constitucionales posteriores, así como se ha venido haciendo desde la vuelta a la democracia. ¿Ya? Esas son las opciones. Entonces, según todo lo que hemos visto en esta clase, el día 25 de octubre nos debemos preguntar si
primero, si el pilar solidario estatal garantizado en la Constitución respecto de temas entregados actualmente al mercado, como la educación superior, la salud o el sistema de pensiones, nos resulta suficiente para satisfacer las necesidades de la gente, o si es necesario ampliar y garantizar una actividad estatal más amplia y menos corrupta, ¿ya? O bien aceptamos que este pilar solidario es suficiente para garantizar todo, la educación, la salud y una pensión, o los cambios que se puedan hacer sean en base a la misma Constitución vigente. Por eso, aquí en la presentación puse la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que Chile tiene una gran responsabilidad este 25 de octubre. Y digo Chile porque no solamente votan chilenos, también pueden votar extranjeros que vivan en Chile cumpliendo con los requisitos. Entonces sí creo que Chile tiene la responsabilidad de elegir si quiere mantener este sistema económico actual, con su regulación, y confiar en la promesa de la opción rechazo de hacer las reformas constitucionales necesarias para hacer frente a las soluciones que requiere la población, o bien Chile va a elegir cambiar la Carta Fundamental, ya sea o en convención mixta o en una convención constituyente, y estableciendo un sistema y régimen económico más equilibrado e inclusivo para todos los partícipes de la actividad económica. Mi opinión personal es que estamos regidos por una constitución que fue hecha en dictadura, que a pesar de que se hicieron reformas constitucionales una vez que volvimos a la democracia, estas no fueron suficientes para terminar con las inequidades establecidas en ella, y que por lo tanto debiese escribirse una nueva constitución tomando en consideración los diversos sectores de la población para hacer así un Chile mejor y más equitativo para todas y todos. Entonces, como conclusiones les puedo mencionar que los principales sistemas económicos, desde el punto de vista de los estudiosos de la economía, son el liberalismo económico y la economía centralizada, que la principal diferencia entre uno de ellos radica en la intervención estatal, que la Constitución chilena es mixta con una clara tendencia liberal, pues por una parte establece un pilar básico con garantía estatal respecto de cuestiones esenciales como salud, pensiones y educación, pero su eje fundamental sigue siendo la libertad económica. Como lo mencionamos anteriormente, la libertad de empresa permite que también el individuo participe en la salud, en las pensiones y la educación como privados. También que la mayoría de las naciones desarrolladas tienen economías mixtas, que combinan aspectos de planificación central con sistemas de mercado libre promovidos por economistas clásicos o neoclásicos. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis, porque gran parte de estos sistemas sí se inclinan fuertemente hacia los mercados libres, sí tienen mucha más preponderancia la libertad de mercado, pero sí es importante decir que hoy en día no existe país que sea o liberal absolutamente o centralizado absolutamente. Ni aún Estados Unidos puede decir que no tiene un pilar estatal que garantice algunas cosas básicas a sus ciudadanos, y tampoco podríamos decir que China, por ejemplo, que podríamos decir que es una economía muy, muy centralizada, aún así se abrió al mundo para comerciar. Entonces ya no se constituiría solamente como una economía centralizada, ¿ya? Entonces, todas estas intervenciones gubernamentales solo serían como para ciertas protecciones comerciales o coordinaciones, pero por eso se dice que la mayoría de las naciones son más bien liberales, pero técnicamente y objetivamente serían economías mixtas con alguna inclinación, por decirlo de alguna forma. Que también existe un claro desequilibrio de facultades y derechos entre las empresas y los consumidores. Este desequilibrio podría haberse superado, como lo planteé, reconociendo al consumidor en la Constitución, diciendo que estableciendo sus derechos y diciendo que está en igualdad de condiciones con las empresas. Y que si bien existe el Servicio Nacional de Consumidor, este no cuenta con atribuciones suficientes para resguardar y defender los derechos de los consumidores,
acá en la prensa y algunos profesores lo han llamado de forma muy coloquial, que es un perro sin dientes. Ahí dice un perro, pero es un perro sin dientes. Y bueno, esa sería la clase. Espero que les hayan quedado claros ciertos conceptos básicos respecto de los sistemas económicos y de cómo está regulado todo esto en nuestra Constitución. Y ahora doy paso a las preguntas que tengan, las dudas, y que la idea es que debatamos y conversemos respecto a lo que presenté. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayo, por la exposición, por la clase en realidad, por los contenidos que nos entregas. Yo creo que es súper relevante para lo que va a venir, ya no solamente acá en Chile, yo creo que en gran parte de Latinoamérica se está discutiendo cuál es el modelo de desarrollo que como Latinoamérica, como países queremos, y creo que definir exactamente eso va a ser uno de los pasos grandes que tenemos que dar, sobre todo porque en varios países hemos visto, no solo Chile, donde se han levantado protestas, donde se han levantado movimientos ciudadanos justamente por este como excesivo liberalismo que a ratos como que es muy impersonal y como que no centra en el fondo de su discusión la dignidad humana, sino que la maximización de las ganancias. Entonces, abro como el chat o abro el espacio acá para que quien quiera dar un comentario, una pregunta a Mayo que está escuchando cualquier cosa, o quiera aportar o acotar algo más de lo que hoy día se conversó. No sé si alguien quiere participar de eso. ¿Alguien? Parece que estuvo muy clara la clase. Bueno, una lástima que no podamos ver la cámara que se falló hoy día, pero en el afiche vieron la cara de Mayo, así que se la pueden imaginar. ¿No? Mayo, a lo mejor tú quieres acotar o profundizar en algo más que creas pertinente. Mira, lo que sí me interesó harto destacar en esta clase y traté de transmitirlo, es que hoy en día se están ocupando términos incorrectos. Se habla de comunismo, socialismo y marxismo, donde no tiene que hablarse de eso, que esos términos responden a una teoría económica en específico, una teoría que para muchos fracasada, eh, una teoría que a lo largo de los siglos muchos otros económicos han ido adaptando conforme a los tiempos. Hoy en día, a ver, es tan simple como que si hoy en día estuviese vivo Karl Marx, no podría llamar comunista ni a los chinos ni a los cubanos, porque en su visión del comunismo no era así. Entonces, hablar a ciegas de marxismo, comunismo y socialismo para como contraponerlo al liberalismo económico es incorrecto. Y creo que al menos mi idea de esta clase era más o menos dejar en claro de que eso no tiene nada que ver, que si bien podemos tener ideales y tener una visión de cómo debiese regularse el mundo o nuestro propio país, creo que lo más sano es discutir en base a los términos correctos, no a la propaganda establecida por uno o por otro lado. Creo que esas propagandas nos hacen mal, esas propagandas responden a una época de miedo, responden a una política del terror, y creo que hoy en día estamos todos contestes en que eso ya no corre, estamos todos contestes en que como ciudadanos estamos más informados, podemos acceder a libros, hoy en día la magia del internet nos puede tener disponible todo, nos podemos conectar hoy en día a través de esta plataforma y conversar respecto de los temas. Por lo tanto, creo que era importante hacer hincapié en esa diferenciación. Gracias, Mayo. Creo que es súper importante dejar eso sobre la mesa
sobre todo cuando comienza una discusión tan relevante, porque una de las cosas por las cuales nosotros como FOJUC levantamos este espacio fue justamente porque entendemos que cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de un sistema económico o de un sistema político, de una democracia, la economía tiene que necesariamente ser parte de la conversación. Si no es parte de la conversación, podemos prometer, podemos querer muchos derechos sociales, podemos querer mucho bienestar, pero si la economía no acompaña eso, puede convertirse en un caos. Acá Milton Nostroza nos señala y nos pregunta que cómo sería posible proteger una economía de subsistencia y desarrollo humano como el de los pueblos originarios, Mayo. O sea, lo primero que habría que responder es que el reconocimiento constitucional hacia los pueblos originarios, al menos en nuestro país, eso no existe. También es una de las luchas que se están dando en las calles, independiente de la opinión que tengan la gente de la protesta en sí. Muchas de las consignas tienen que ver precisamente con el reconocimiento de los pueblos originarios, específicamente ya sea en el norte o en el sur. En el norte por el tema del aprovechamiento de aguas, o en el sur por todo el conflicto forestal que hay con el pueblo mapuche. Eso hoy en día no existe, no existen los pueblos originarios reconocidos en la Constitución. Primero, al menos aquí en Chile, deberíamos partir con eso. Y luego lo que debería hacerse es hacer un análisis de cómo los pueblos originarios hasta el día de hoy pueden sostenerse como cultura y como economía, porque, por ejemplo, algunos se basan en el trueque, y sigue siendo sustentable, pero primero, al menos acá la discusión sería incorporarlo a la Constitución. Luego vendría el debate de si que podríamos implementar una economía de subsistencia y desarrollo humano, como dice Milton, porque todavía no llegamos ni siquiera al reconocimiento. Y eso es un problema. Pero no, quizás, o sea, estoy perfecto ¿Sí? en la respuesta, pero quizás Milton, no sé si es que lo puede ahí como profundizar, quizás ¿Sí? lo que se refería no es quizás precisamente al reconocimiento de los pueblos, quizás podría ser como modelo de subsistencia, eso quiere decir que produce lo que come. Sí. O sea, Entonces quizás a eso se refería podría, o... esperemos si Milton nos aclara la pregunta, pero sí, si fuese la intención que tú estás diciendo, perfectamente podría establecerse una economía de subsistencia y desarrollo si es que el 25 de octubre gana el apruebo y dentro de la nueva constitución se establece algo así. O sea, en este instante están abiertas las posibilidades. Ahí, sí, por supuesto, tendría que volverse a trabajar con pueblos originarios, analizar cómo ellos desarrollan precisamente su economía, cómo han podido subsistir a lo largo de los siglos, y si eso es aplicable al resto de las esferas de la economía chilena. En algunas ciudades se sigue dando, que tienen, aquellas ciudades que tienen amplia población de pueblos originarios, muchos lo siguen haciendo, pero es muy acotado. Sí, justamente ahí Milton dice que se refería a Sí, lo que yo sí. te había como apuntado. No sé si alguien más, alguien quiere como aportar algo. O criticar, o decir algo, Claro. Por ejemplo, o el punto debatir. que acabas de señalar creo que es súper... también, bueno, también Milton dice el valor humano de su economía. Que Claro, es un poco lo que veníamos diciendo, o sea, la economía hoy en día, como lo dije en la clase, se centra en la empresa, en el individuo, no así en el consumidor, que sería su contraparte. Por lo tanto, no tiene este valor humano el cual mencionas, Milton. Simplemente lo que garantiza es que la empresa puede hacer lo que quiera mientras respete el orden público. Eso es básicamente, o sea, tiene que respetar las leyes, el orden público, y con eso basta. No existe una contrapartida, ni siquiera existiendo el Servicio Nacional del Consumidor, existe una contrapartida para la empresa, porque como les dije, acá el Servicio Nacional del Consumidor no es que representa a todas las personas, o que pueda ir cualquier consumidor a decir represénteme, no funciona así.
uno presenta su reclamo y ellos llaman a la empresa para tratar de solucionar el asunto, pero no es que ellos tengan la capacidad de imponer algún tipo de sanción per se. Por lo tanto, habría que cambiar el sistema económico en el cual nos encontramos para darle precisamente el valor humano a la economía. Decir que tenemos los mismos derechos, que podemos participar activamente, que podemos generar algún tipo de otra economía, como les mencioné, el trueque en las comunidades al sur, y así. Sí, como dice Milton, sí, eso deja aún más de manifiesto la inequidad de la igualdad ante la ley, sí, por eso también mencioné hartas veces eso, porque la Constitución en el papel sí nos puede decir que hay igualdad ante la ley, que tenemos derecho a defendernos jurídicamente, pero en la práctica eso no se da. Ya sea o por falta de recursos, o porque las instituciones que están creadas para ese efecto no tienen las capacidades. Entonces sí hay una inequidad. Muy bien. ¿Alguien más? Para abrir un poquito más, estamos como todavía dentro del tiempo. Así que Blas pregunta acá. ¿Por qué crees que es necesario que aparezcan los consumidores en la nueva Constitución? Yo creo que es necesario porque para hacer la contrapartida, como el contrapeso a las empresas, hoy en día lo vimos, por ejemplo, el caso de la colusión del papel confort. La mayoría de los chilenos sintió que la indemnización de 7.000 pesos fue un chiste, porque en el fondo ninguno tenía las herramientas como para determinar cuánto efectivamente, voy a ocupar una palabra muy incorrecta, pero le robaron con todo este tipo de la colusión. Entonces, y además que se dio como a puertas cerradas, por decirlo de alguna forma, porque como también les dije anteriormente, en estas situaciones participa CERNAC, pero directamente con las empresas, y solo algunas asociaciones de consumidores se les permite participar, ni siquiera todas, con lo que podríamos decir que también existe una discriminación a ese respecto. No las llaman a todas como para que expongan su opinión, sino generalmente o las más grandes o las que se encuentran acá en Santiago. Entonces, también por eso creo que es importante que se reconozcan sus derechos y para que gocen de la misma protección, porque judicialmente el empresario tiene la protección del recurso de protección, disculpando la repetición de palabras, pero ellos tienen el recurso de protección. Un consumidor no lo tiene. Un recurso de protección, para los que no saben, es un recurso que es mucho más rápido, puedes ir tú personalmente a una corte de apelaciones a presentarlo, se tramita más rápido, goza de preferencia para la vista y revisión del recurso, en cambio el consumidor no lo tiene. Y es súper importante porque, como les dije, judicialmente un consumidor necesita un abogado, y la forma de acceder a un abogado está coartada en Chile. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas sobre la clase de hoy? Para que podamos ir compartiendo, o comentarios, quizá un contrapunto, que no está de acuerdo con lo que Mayo señala. Por ejemplo, yo creo que es súper necesario, quizás Mayo, mientras alguien escribe otra pregunta, que nos pueda señalar si es que como es necesario que haya total libertad en algunas áreas, o el Estado necesariamente tiene que hacerse cargo de algunas áreas. Yo creo que hay áreas en que el Estado debe hacerse cargo. Creo que el ejemplo que se dio recientemente fue el tema de las pensiones y cómo la gente por necesidad corrió a retirar su 10%, no importándole una eventual baja en su pensión futura, porque ya sabe que la pensión es mala. La regulación que se establece al sistema de pensiones, a la AFP en particular, en Chile es demasiado permisiva. Se permite que estas empresas tomen el dinero de las pensiones de todos los trabajadores de Chile, inviertan en la bolsa, pero que es el trabajador el que soporta el riesgo, pero es la empresa la que gana. Por ejemplo, si hoy día hay una caída en la bolsa, es el trabajador el que pierde su fondo, la empresa no responde.
pero si ganan, ganan todos. Entonces es un sistema bastante poco equitativo, se contrarresta total y absolutamente con el antiguo sistema de pensiones donde había un sistema de reparto que garantizaba un pilar mínimo. Hoy en día existe esto gracias a una reforma constitucional introducida en el gobierno de Bachelet, pero aún así no es suficiente. El mínimo de pensiones está en 130.000 pesos, por ahí, y con 130.000 pesos no alcanza. Tendrías que pensar en una persona que es dueña de su casa, que no paga arriendo, que además paga muy poca luz, muy poca agua y muy poco de servicios básicos, y aún así te quedarías al debe, ya no, pagando solamente servicios básicos, ya no te alcanzaría para comer. Entonces sí creo que es necesario que el Estado se haga cargo de ciertas cosas que son fundamentales para el desarrollo de las personas, y que, por supuesto, otras áreas queden determinadas por la oferta y la demanda, pero sí creo que se debe reforzar el tema del consumidor, de que si quieres tener una oferta y demanda libre, también tienes que tener contrapartes que sean equiparables, empresa y consumidor. Ahí hay otra pregunta, y yo creo que va a Sí, ser la última, porque quizás te va a explayar un sí, poquito, y para ir ya cerrando la clase de hoy, que señala Claudio Poada, señala que si podría explicar un poco más en profundidad el recurso que acabas de mencionar, que era el recurso de protección. ya. El recurso de protección es un recurso establecido en la Constitución para algunos números del artículo 19 de la Constitución, que básicamente lo que busca es proteger y garantizar que no se perturben o se dañen estos derechos. Dentro de los derechos protegidos por este recurso está el derecho de la libertad de empresa. Por eso lo mencioné. Bueno, este recurso es un recurso que puede ir cualquier persona a presentarlo si siente vulnerados sus derechos, sin necesidad de abogado. Se presenta ante las Cortes de Apelaciones, goza de preferencia para su vista, y el único requisito que te piden es que no hayan pasado más de 30 días desde que se cometió el ilícito que tú crees que perturba tu derecho. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo mencioné porque es mucho más fácil recurrir de protección que accionar civilmente contra una empresa por ley de protección al consumidor. Porque si bien para la ley de protección al consumidor se establece un procedimiento ante los juzgados de policía local, que en sí son unos juzgados que están a cargo de las municipalidades, son más chicos y más informales, también requieren concurrir con abogado. Si quieres solicitar indemnización, por ejemplo, necesariamente debes ir con abogado. Entonces, eso ya va coartando lo que tú puedes hacer o no hacer judicialmente para defender tus derechos. Por eso hice hincapié en que las empresas o los proveedores sí gozan para poder recurrir de protección y el consumidor no. Ya, ahí me escucha. Y Sí, Claudio señala que si incluye en estos derechos protegidos los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que mayo ahí quizá, porque Claudio, si no me equivoco, no es de Chile, por lo cual ¿ya? podría explicar, porque tú señalaste que el artículo 19 señala algunos números. Yo creo que Sí, quizá ahí de señalar que en realidad señala derechos, sí, que claro. están Sí, enumerados. sí, mira, para Claudio, nuestra Constitución en el artículo 19 regula las garantías llamadas garantías constitucionales. El artículo 19 parte diciendo que la Constitución asegura a todas las personas, y ahí hace una enumeración de derechos, garantías y libertades, si es que las quiere clasificar en una u otra, que están protegidos protegidos y garantizados por la Constitución. ¿Ya? Sin embargo, este recurso de protección que yo estoy mencionando no protege todos esos números del artículo 19, solamente algunos. ¿Ya? Están esto en el artículo 20 de la Constitución de Chile, el recurso de protección, ¿ya? No los protege todos, por lo tanto, por eso hice hincapié en que las empresas gozan de poder utilizar el recurso de protección
por la libertad de empresa, pero no hay otro derecho en este artículo 19 que tenga que ver con el consumidor. Ahora dices que si protege todos los derechos económicos, sociales y culturales, la respuesta sería no, porque solamente son algunos números. Claro, o sea, como que ahí la discusión que se ha abierto es que si no se menciona en la Constitución no se protege, esa es como la pregunta que siempre se ha hecho. O sea, en el caso específico el recurso de protección solamente rige para los números que menciona el artículo 20. Sin embargo, existen vías, en este caso ya serían más bien civiles, que sí podríamos ir en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales porque son tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, pero el camino sería otro, sería por una vía civil, no por la vía de este recurso de protección que es un recurso especial. Ok. Ya, bueno, yo creo que por hoy ya, porque estamos como en el tiempo reglamentario, digámoslo así, vamos cerrando la clase de hoy. Bueno, sobre todo le agradezco a Mayo primero que todo, porque a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos al comienzo, que no logramos solucionar al menos uno, que es el de la cámara, igual estuvo ahí entre las sombras tratando de explicarnos hoy y darnos un mayor como argumento y claridad, o al menos discusión de lo que es la libertad económica y la centralización económica y cómo podemos ir variando de un extremo a otro, o cómo podemos ir buscando matices en este camino. Te agradezco, Mayo, que hoy día nos haya podido acompañar y facilitar este espacio. Agradezco a todas y a todos los que hoy día estuvieron con nosotros. Nosotros, les digo, este espacio es un espacio totalmente abierto para que cualquier persona se sienta convocada y pueda participar en él. Ya esta es la segunda clase, quedan 6 clases si no me equivoco, por lo cual los invitamos a que sigan participando de las clases que vienen y estén atentos. Ya son distintos temas, entre ellos el régimen económico. Hoy día nos tocó la libertad, la centralización, después va a venir la igualdad y no discriminación en temas económicos, un poco más después va a venir el derecho a propiedad propiamente tal, lo vamos a discutir, vamos a analizar también las temáticas respecto al mercado, cómo la Constitución regula el mercado, cómo la Constitución regula la participación del Estado en la economía, que es muy importante. Por ejemplo, el tema de los impuestos, el tema de la preservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible, o el sentido humano o humanista de la economía. Entonces los dejamos a todos y todas invitados para que se entusiasmen. Y nada, pues agradezco nuevamente la participación y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y eso. Cualquier duda está en nuestros correos institucionales. Como digo, esta clase se va a después llevar al ciberespacio, digámoslo así, a nuestras redes sociales, así que cualquier persona que quiera obtener la información que está acá, bienvenida sea para que pueda descargar. Y también si ustedes quieren quizás la presentación de Mayo, no hay ningún problema. Nosotros lo que tenemos como pensado es que como esta es una escuela de 8 clases, al finalizar la 8ª clase, a toda la lista de contactos que tengamos les vamos a enviar todo el material que se ha ido recopilando clase a clase para que también ustedes los tengan presentes, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, Mayo, a ti por todo y a todos y todas por Muchas gracias participar. por la invitación. Que estén muy bien.